Bueno, gracias al Señor iniciamos un nuevo trimestre de enseñanza en clase de escuela dominical y nuevamente tengo la oportunidad de enseñar. Este tema que vamos a tocar es un tema muy amplio, dado para discusiones, dado para enfrentamientos entre muchos, pero es necesario que nosotros conozcamos y afirmemos la verdad que creemos referente a este punto. Y vamos a ver hasta dónde podemos profundizar en algunos de los temas. Pero antes de iniciar lo que quiero decir en esta mañana, quiero decirle algo que quiero llevarlo aún hasta el final. Podemos llegar a saber mucho de un tema y específicamente de y conocer nombres, conocer lo que dicen enseñanzas falsas, conocer aún lo que dice la Biblia. Pero si no somos llevados a alabar al Señor en nuestras vidas, conforme a lo que estamos viendo, no sabemos nada. Todo esto tiene el propósito de darle la honra y la gloria a Él. Entonces, lo primero que quiero decir en esta mañana es que es una bendición que hoy hayamos iniciado con este pasaje que acabamos de decir, ¿sabe? Es una bendición, es provisión del Señor. Porque vamos a tratar del Dios que creó todas las cosas este trimestre. ¿Y para qué las hizo? Y vea con el verso que iniciamos. Entonces, qué bendición poder haber iniciado con este verso. Y esta clase tiene ese título, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Y nuestro objetivo es confirmar y alabar al Dios Trino, quien fue el que creó todas las cosas para alabanza de su gloria. Ese es el objetivo, confirmar y alabar al Dios Trino, quien fue el que creó todas las cosas para alabanza de su gloria. Y esta es la verdad, no hay otra. Una verdad que nos revela que existe un creador de todas las cosas, el cual es Dios y que por Él existen y Él debe ser alabado. Un evangelio sin creador no es un evangelio. Cuando los cristianos creen cosas que no están enseñadas en la Biblia con respecto a la existencia de todas las cosas, diferente de como están expuestas en la Biblia, el evangelio deja de ser lo que es, deja de ser un mensaje de buenas noticias para pecadores. Entonces, hay una importancia radical en el asunto de quién creó todas las cosas y con qué propósito, porque eso afecta al evangelio. ¿Entendemos esto? Esto afecta el evangelio directamente. Entonces, si no entendemos esta verdad como está escrita en la Biblia, no podemos hablar de que estamos reteniendo ese evangelio fiel. Entonces, vamos a hablar de tres cosas en esta mañana. Una es la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Vamos a hablar de unas definiciones básicas y vamos a comenzar a hacer lo que se llama un análisis literario. Posiblemente estaremos en el inicio nada más de la parte C, y ya la próxima clase entraremos profundamente en todo lo que es el análisis de esto. Entonces, es fundamental para todo creyente y para todo cristiano el conocimiento específicamente del Génesis y las verdades fundamentales que ahí se enseñan. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos las verdades de quién es Dios, quién es el hombre, tanto en su parte física como espiritual, para qué fue hecho, los sexos, el matrimonio, la relación con el Creador, la relación con lo creado, la existencia de un juicio, la existencia de un ser maligno, nuestro entendimiento del trabajo, de la moral, la religión, la razón de nuestra maldad y todos los males que hay en este mundo, la explicación de la existencia de una humanidad y la sociedad tal cual hoy la tenemos.
Todo esto está aquí en el inicio de este libro maravilloso que se llama el Génesis. Y particularmente nosotros vamos a estudiar los primeros 11 capítulos de forma general. Y vamos a tomar como base nuestra confesión de fe en el estudio también de todo esto. También nosotros debemos de entender que es imposible para nuestra mente humana comprender todos los detalles. Primero, de quién es Dios, porque Él es trascendente, y en segundo lugar, de todas las cosas que Él hizo. No podemos llegar a ese entendimiento, no existe mente humana. Ni aun Salomón con toda su sabiduría pudo haber comprendido todas las cosas cual Dios las creó. Pero sí sabemos quién las creó y su propósito. Entonces esas cosas son fundamentales para nosotros. Debemos entonces también hacer otra cosa importante, y es que esto que nosotros vamos a ver no sería tema de debate y de discusión hoy entre muchos cristianos, y la importancia que tiene si no estuviéramos viendo las cosas que hoy estamos viendo. Hace 150 años o un poquito más, nadie dudaba, y hasta en las escuelas se enseñaba, que Dios es el creador, que todas las cosas existen por Él. Pero más o menos unos 150 años para acá ha venido una fuerte tendencia, y quiero decirles que esto no comenzó ahí, hace 150 años, ahorita vamos a ver, eso no comenzó ahí. Pero ha habido una mayor resistencia y fuerza en contra de esta enseñanza primordial de las Escrituras que han creído todos los verdaderos cristianos a través de todos los tiempos. Y nosotros tenemos a través de la Escritura que ellos hablaban y oraban y creían así. Entonces quiero invitarlos a buscar Génesis 14:19, por ejemplo. Génesis 14:19. Está hablando Melquisedec a Abraham y le dice, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Era la forma normal de hablar de ellos. O sea, la forma particular que se expresaban entre ellos era así: el Dios que creó los cielos y la tierra. Primera de Crónicas 29:11. Primero de Crónicas 29:11. David hablando, dice así, versículo 11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el poder y el dar poder a todos. Uno más, que es un pasaje que acabamos de ver en los estudios de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, todos estos pasajes estamos viéndolos de forma muy general, pero muchos de ellos posiblemente los vamos a ver con profundidad. Entonces, es una verdad que está a través de todas las Escrituras, y es una verdad que no tiene cambio. El capítulo 4 de nuestra confesión tiene 3 párrafos sobre este tema. Si lo que hoy estamos viviendo, y si hoy hubiera sido hecho esta confesión, eso no tendría 3 párrafos. Casi que les aseguro que se llevaría varias y varias hojas para dar una explicación aún más profunda de esta verdad. Y no es que falten cosas, ahí está, pero para expresarlas aún con mayor amplitud a través de las Escrituras, porque sí, esto es una realidad que debemos ver y que está cerca de nosotros. La Biblia es nuestra guía,
Y lo que nosotros creemos está bien explicado a través de la palabra de Dios y está resumido en nuestra confesión de fe. Si usted nos visita en esta mañana y usted dice, ¿qué es eso de esa confesión de fe? ¿Qué significa eso? Muy brevemente quiero decirle, ¿qué es esto? Los que son aquí cristianos y aún cristianos en otras iglesias creen cosas con respecto a la Biblia. Si yo preguntara, mire, ¿quién es el Hijo de Dios? Nos me dicen, bueno, Él es Jesucristo, Él es el Dios, Él es todo poder, Él es justicia, Él es verdad, es el camino. Y todas esas cosas son verdaderas. Y como nosotros vimos a este trimestre pasado, todos confesamos algo acerca de Jesucristo. Y esas cosas que confesamos, para que sean verdaderas, tienen que estar ligadas a la Biblia. El resumen, y un buen resumen de todo eso, se llaman confesiones de fe, que hombres piadosos han escrito. Esta iglesia está adherida particularmente a una, que se llama la Confesión de Fe de Londres de 1689. Si usted quiere una, búsquenos o busque al hermano Franklin Rojas y él le puede ayudar con una de ellas, por favor, porque ahí vamos a estar teniendo enseñanza en esto. Entonces, nosotros vamos a usar otros textos para ampliar estos temas y en ocasiones usaremos la ciencia verdadera para explicar algunas cosas que nos afirman en la Biblia. Y quiero ser muy delicado en esto, muy delicado. Tenía los antiguos un microscopio, o los que hombres de la Biblia tenían un microscopio, tenían un telescopio, podían hacer exámenes de ADN, no tenían. ¿Cómo llegaron ellos a creer la verdad que dice que hay un creador y todas las cosas existen por él? ¿Por qué? ¿De qué manera? Por la fe de que este es el libro de Dios y que Dios dice la verdad. ¿Entienden? Pero dadas las situaciones que se dan hoy y que Dios es el que da la inteligencia a los hombres para que analicen las cosas, también podemos hacer uso en ciertas ocasiones de la ciencia verdadera para refutar algunos argumentos. Pero nuestro final base es la Biblia, no la ciencia. ¿Entendemos eso? Entendemos eso. Entonces, pero para algunos que se puedan oponer a esto, entonces es necesario considerar algunos detalles acerca de esto. Entonces, los cristianos nunca le debemos temer a la pala del arqueólogo. Hay algunos cristianos que le temen a la pala del arqueólogo. Y quién sabe qué va a encontrar en esa tumba que va a desacreditar la Biblia. Nunca le tema a la pala. Él no va a encontrar nada que no esté en la Biblia. Nada que Dios haya hecho. No le tema al microscopio del científico o al telescopio del astrónomo. Nuestro Dios dice la verdad. Ahí está en la Biblia. El problema reside en la forma de explicar su existencia y su propósito en todas las cosas. Por la gracia de Dios, nosotros tenemos la fe para creer quién hizo todo y su propósito. Pero nuestros hijos están expuestos a terribles mentiras en la escuela, el colegio y en la universidad. Y aquellos aún que no han recibido una educación formal tienen en su corazón la tendencia natural a no creer en Dios como el Creador y no lo adoran y no lo sirven. Entonces se vuelve esencial para nosotros que conozcamos qué dice la Biblia con respecto a esto y poderlo explicar a las futuras generaciones como la palabra del Señor nos dice. Quiero invitarlos a buscar el Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78. Dice así, voy a leer los versos del 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron.
no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué debemos hacer? Que pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios. Entonces debemos explicarles a ellos quién es Dios y qué ha hecho Él. Entonces, el Dios, sí, por medio de su palabra nos dice esta verdad. También tenemos pasajes como Romanos capítulo 1, versículo 20, que nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, al ver este mundo y la forma en que fue hecho, y aún el universo, debería ser claro para toda persona que existe un Dios eterno, un Dios de poder, que creó todas las cosas y a ellos mismos. Eso debería ser claro. Pero Satanás ha cegado el entendimiento de ellos. Entonces, la verdad comienza en Génesis. Esta verdad comienza en Génesis y llegará hasta el último día, hasta los últimos tiempos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta verdad se traduce y llegará hasta el último día, cuando los creyentes de todos los tiempos escucharán esa misma verdad. Busquemos Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 al 11. Dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis está revelada esta verdad, que todos los cristianos a través de todos los tiempos deben de creer y que es parte del Evangelio. Dios dice la verdad. Debemos estar claros en eso. Dios no miente. Dios no miente. Pero también tenemos la mentira de Satanás. El día de ayer mis hijas estaban jugando con la vecinita. Ella tiene 6 o 7 años, ella está en primer grado, y entonces le dijo a una de mis hijas: es que todos los dinosaurios se murieron porque cayó un meteorito y los destrozó a todos. Entonces mi hija menor le dijo: usted sabe que eso no es la verdad, porque la Biblia dice que ellos murieron por un diluvio. Y entonces la niña le respondió: es que yo no leo la Biblia. Vean a qué nivel se da este debate, a qué edad. O sea, entonces, a la generación venidera tiene que saber. ¿Entendemos? Esto es serio, hermanos, esto es serio. Entonces hay que entender que hay que enseñar la verdad de Dios a las futuras generaciones. Las palabras evolución, madre naturaleza, Big Bang o la gran explosión son la forma de hablar de muchos que conocemos a nuestro alrededor
Y lo más increíble es que muchos dicen ser cristianos. Increíble. Cristianos creen estas cosas. Y dice el pastor MacArthur, y yo también lo creo, desde hace mucho tiempo creo esto, que muchos aceptan estas verdades para no ser despreciados por la sociedad. Porque una persona que cree que Dios creó todas las cosas de la nada, que hizo este universo así como lo ven, nos ven como estúpidos, idiotas, retrógrados, como personas que no hemos estudiado, como personas que no tenemos inteligencia. Pero que todos aquellos que se alinean con esto, wow, esos sí son inteligentes, sabios. Esos sí saben. Usted lo ve en Hollywood y todos aquellos que hablan de estas cosas y en las películas, eso es lo que se ve. Y esa es la mentira que se ha metido en las escuelas, colegios y por todo lugar. Y es creída por muchas personas. Esta mentira no nació en Charles Darwin, y después voy a explicarles quién es él. Pero ya muchos saben algo de él, pero después vamos a hablar un poco de él. Esta clase no es para hablar de él, pero sí vamos a decir algunas cosas en su momento. Esta mentira no nació en él. ¿Dónde nació esta mentira? En Satanás. Él es el creador de la mentira que quiere hacer creer a los hombres que no existe un creador de todas las cosas y que todo se sostiene por la palabra de su poder y que todo lo que somos hoy es por él. Entonces, como algunos saben, Satanás no siempre fue ese ser maligno que se nos describe en la Biblia. Hubo un momento en que él fue creado, un ángel, un querubín, con muchas atribuciones y gran poder, pero un ser creado. Un día este ser creado se elevó, su orgullo, se halló maldad en él, y Dios lo sacó de su presencia, lo sacó de su presencia. Entonces en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 19, podemos tener un poco de eso. Entonces solamente vamos a leer unos pocos versos para poder avanzar. Ezequiel 28, se nos relata: dice, versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces ahí tenemos una explicación de quién es él, y en el versículo 13 nos dice dónde estuvo él, y eso es una referencia directamente a lo que tenemos también en Génesis capítulo 3, que vamos a ver después con más detalle, y lo que él hizo. Entonces, Satanás y su mentira llegó al Edén, a ese huerto de Dios, ahí en el Edén, en el huerto de Dios, y buscó que su mentira fuera creída por medio de un engaño. Engañó a Eva, y Adán creyó esa mentira voluntariamente y desobedeció a Dios. Satanás puso en duda la verdad de Dios por medio de un engaño, y el hombre pecó contra Dios. El primer hombre creado se arrodilló ante lo creado, como nosotros sabemos, y la Biblia lo dice, como él se presentó
delante de Eva y Adán, en la forma de una serpiente. Entonces, esta mentira de adorar lo creado, ¿de dónde sale? Sale de él. El hombre se arrodilló, creyó la mentira, obedeció a sus palabras. Entonces la mentira no nació en Darwin, esa mentira nació en Satanás. Ante aquel que quería ser adorado y creído. Y todos los males que tenemos en esta vida hoy son por causa de esa caída, de ese engaño y de esa mentira. Entonces Él quiere que los hombres lleguen a Dios como creador, como dueño de la verdad absoluta. Él más bien quiere que su mentira sea creída a través de los tiempos y por todas las generaciones. Y solo por la gracia de Dios hoy nosotros tenemos salvación en Cristo. Y podemos creer estas cosas. Podemos creer que hay un verdadero Dios que hizo todas las cosas. La mentira ha tomado muchos caminos desde entonces, particularmente con los gnósticos y su negación de Dios y lo que es el hombre, trayendo sus propias ideas y dando respuestas a todo lo que existe y su propósito. Pero la evolución en los últimos años se ha vuelto el caballo de batalla más sofisticado. Oiga esto, más sofisticado. Es increíble la sofisticación que tiene esto. De mayor nivel teórico y filosófico humano a la cual la iglesia se enfrenta hoy. Es increíble hasta dónde han llegado estos hombres. Y uno de los ataques más fuertes que nosotros tenemos con respecto a la Biblia, de todos estos hombres, es particularmente a los capítulos 1 al 11 de Génesis. Ahí apuntan todas sus armas y ahí le dan. Ahí le dan. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen que los capítulos 1 al 11 de Génesis son fantasía, son figurativos, que no es narración real. Y a eso nos enfrentamos hoy. Y si usted por un momento hoy duda de que nosotros tenemos verdaderamente, por la gracia de Dios, su palabra que Él ha preservado, usted va a falsear. Esta es la palabra del Señor. Y ahí tiene que tener su fundamento firme. Si usted duda por un momento que Dios le reveló a Moisés las cosas que fueron y que quedaron escritas como Él quiso, si usted duda de esas cosas, su fe va a falsear. Tenemos hoy todo lo que Dios quiso que tuviéramos en cuanto a la creación, a quien Él es y su propósito. Entonces nuestra confianza no está en nosotros, no está en la ciencia, nuestra confianza está en Dios, quien cumplirá sus propósitos eternos. Todos los disputadores, los sabios, los que negaron la verdad de Dios han sido entregados a su insensatez. El propósito de Satanás es que finalmente los hombres nieguen a Cristo y vayan al infierno. Vamos a buscar 1 Corintios 1, 18 al 31. 1 Corintios 1, 18 al 31. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Quiero leer unas palabras del comentarista bíblico Kistemaker con respecto a esto.
Básicamente en el versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? 4 preguntas retóricas. ¿Cuál es la respuesta de una pregunta retórica? Es obvia, ¿verdad? Es obvia. Son preguntas, lo retan para que solo haya una verdadera respuesta. Como el mundo usa la sabiduría en contra del Altísimo, Dios hace que la prudencia del mundo se convierta en insensatez, lo que resulta en el fracaso del mundo. Dios mismo ha convertido la necedad, la sabiduría mundana, en aquellos que rechazaron el mensaje de la cruz de Cristo. Así que lo que importa no es la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios, y ésta se halla en Cristo finalmente. ¿Dónde está? ¿Dónde están esos que disputan? No están. No hay nadie que pueda alegar delante de Dios. ¿Quién va a pleitear con su hacedor? ¿Quién se va a rebelar contra él? Si él es el dueño y creador de todas las cosas. Y estos cuestionamientos que hoy tenemos de la evolución y de todo esto ya estaban descritos en la Biblia de por sí. Entonces no nos debemos de asustar de esas cosas, hermanos. Vamos a buscar 2 de Pedro 3:4. Entonces ya eso estaba escrito. Para que no tengamos duda. Y de esto vamos a hablar después más tendidamente. Y dice, y diciendo, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Todos esos que niegan el diluvio, todos los que niegan la creación, esos aquí son mencionados, ya estaban escritos. Muchos negarán estas verdades de la palabra de Dios y nosotros nos vamos a enfrentar a ellas en estos tiempos. Entonces mi propósito con este estudio no es que nosotros sepamos cada definición que vamos a ver, porque van a ser muchas. Más bien es que nosotros conozcamos a nuestro Dios y lo alabemos. Eso es. Porque muchos términos posiblemente no los vamos a recordar. Entonces quiero traer algunas definiciones básicas, así muy básicas. Y aquí hay que tener cuidado por dónde ponemos el pie. Porque hay una palabra muy relacionada a lo que nosotros vemos, que se llama creacionismo. Creacionismo. Entonces la palabra creacionismo es un vocablo formado del término creación. La palabra deriva del latín creatio, que significa crear o establecer. Y a esto se le suma el sufijo ismo, proviene del latín ismus, que significa doctrina o creencia. Esta enseñanza es totalmente contraria a la de la evolución. Los creacionistas tratan de explicar que todas las cosas tienen un origen divino. Y la mayoría de los creacionistas se ven a sí mismos como apologetas, o defensores de la verdad, la mayoría. Entonces, con respecto a esto, existen lo que llaman los creacionistas clásicos o contemporáneos. ¿Qué son esos creacionistas clásicos o contemporáneos? Los clásicos rechazan la evolución biológica y todo aquello que busque explicar la forma científica en el origen de la vida. Y creo que esto tiene que ver en el sentido que nuestra Biblia es nuestra guía, nuestra base. ¿Qué microscopio, qué telescopio, qué pruebas de ADN tenían los antiguos? ¿Qué era? Se hizo la Biblia. Entonces no tenemos más. Y están los creacionistas contemporáneos. Los contemporáneos son aquellos que utilizan métodos científicos para probar sus afirmaciones. O creen en la Biblia, pero utilizan además de esto, por eso llaman contemporáneos. ¿Cuáles están buenos? ¿Cuáles están mal? ¿Qué cree esta iglesia? Voy a sentar la base, capítulo 4 de la confesión. Eso es lo que creemos. Si usted dice, es que yo soy creacionista, igual como cuando nos preguntan, ¿ustedes son calvinistas? Mejor explíqueme usted qué entiende por calvinismo.
Mejor explíqueme usted qué entiende por creacionismo, para así mejor tener una base. Porque en toda esa cuestión de términos hay un montón de ramas y es peligroso. Entonces mejor, para sentar una base, mire, yo creo lo que tenemos resumido en la confesión de fe. Ahí hay un buen resumen. Si quiere, vaya y léalo. Eso es lo que yo creo con respecto a la creación. Vamos a leerlo. Entonces, saque su confesión, capítulo 4, y vamos a leerlo. No la trajeron, ¿verdad? Hay que traerla. Ahí hay uno que sí. Entonces, la próxima clase se trae su confesión. Voy a leerlo, dice así. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Párrafo 2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para aquella vida, para con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Además de la ley escrita, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y, mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Entonces, como les digo, si este tema hubiera sido tocado hoy, hubiera sido más largo. Pero en aquel tiempo no era un asunto de debate específicamente. Evolución. ¿Qué es esto? El concepto de evolución proviene del término latino evolutio y hace referencia al verbo evolucionar y sus efectos. Esta acción está vinculada con un cambio de estado o un despliegue o desenvolvimiento, y su resultado es oiga esta palabra, un nuevo aspecto. Eso es interesante. Un nuevo aspecto o forma del elemento en cuestión. Entonces, esta es una definición. Hay muchas definiciones que muchos han dado, pero es una definición muy básica. Y además de eso, nosotros encontraremos otros términos a los que llamaremos teorías seculares. Así los vamos a llamar, teorías seculares. Esto es cualquier teoría del origen del universo que no reconozca que Dios, personal e infinito, creó el universo conforme a un diseño inteligente. Por lo tanto, cualquier teoría que sostenga que la materia siempre ha existido no encaja con la enseñanza bíblica de que Dios creó el universo de la nada y que lo hizo para su gloria. Entonces, todo lo demás que se aparte de eso son teorías seculares. Así es, para poder generalizar un poco este asunto. Entonces, antes de entrar a Génesis capítulo 1, verso 1, vamos a considerar algo importante y se llama el análisis literario, y vamos a tener después unos, creo que ya casi no nos da tiempo, pero si no, la otra semana. Bueno, lo primero que quiero decir es que la Biblia en muchas ocasiones usa el lenguaje figurativo, alegorías y usa cosas. Vamos a buscar Salmo 51:7. Salmo 51:7. Dice así: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí está hablando un hombre que ha pecado contra Dios y ve la maldad que hay en él. Entonces le pide al Señor: purifícame con hisopo. Porque ¿qué es? Que el hisopo era una rama que se usaba. Particularmente esa rama se usaba, era un arbusto que se usaba en el ritual de limpieza de los leprosos. También se usó cuando hubo que llenar los dinteles o los marcos de las puertas del pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Entonces con sangre fue llenado, se untó, y la sangre del cordero, y así fue como fueron librados. O sea, la idea es limpieza. Entonces cuando aquí el salmista está hablando, purifica con hisopo, es que Dios meta un hisopo entre nosotros ahí y nos limpie. Eso es un lenguaje figurativo. La idea es
Señor, déjame tan limpio como si fuera que me limpiaras con un hisopo. Esa es la idea. Los evolucionistas o todos aquellos que traen teorías seculares, lo que dicen es que Génesis 1, capítulo 1 al 11 es figurativo. Pero el texto hebreo, desde el principio hasta el final, especialmente en esos versos y aún en todo, muchos que podemos ver más adelante, eso es narración histórica real. Narración. O sea, no es algo diferente, no son alegorías, no son figuras, es narración histórica, simple y llana. No hay figurativo. Si usted le diera la Biblia a una persona que nunca ha leído la Biblia, que no sabe, y le diéramos este pasaje para leer de Génesis capítulo 1 al 11, y le pedimos, dígame qué vio figuras, vio alegorías, vio como si fuera... No, la persona va a decir, esto es historia real, así es narración, no son alegorías. Entonces, lo primero que nosotros debemos de tener claro es que es un texto histórico real, que no hay figuras. Entonces, no es cosas como vamos a ver la duración de los días, y muchos lo toman como figurativo. No es así. La creación del universo no es algo figurativo, todo es real, así como se narra. Y eso podemos encontrar explicación y apoyo aún a través de todos los demás versos de la Biblia y el Nuevo Testamento. Vamos a dejarlo hasta aquí en esta mañana y voy a dejar una tarea para todos ustedes. Hay que leer Génesis del 1 al 11 para la próxima semana, ¿está bien? Que el Señor les bendiga.